y les doy la bienvenida a esta clase de reposición que hicimos, digamos, a petición. Recordarán que en el curso, afortunadamente, hay muchas mentes inquisitivas en su grupo, entonces estuvimos dialogando mucho, debatiendo, ¿no? Profundizamos, pero eso, con lo rico que se hizo el debate, le perdimos un poquito de tiempo a los materiales. Entonces, lo que hicimos en aquel momento fue dejar lo que era para lo presencial, exclusivamente para lo presencial, y poder mandar algunos temas que simplemente son de conversación o expositivos, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy con solo un par de temas que se quedaron pendientes. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar con el primero de esos temas, que tiene que ver con dos de los valores del coaching humanista y del coaching no directivo, del cual tanto platicamos, y que para mí van juntos, que es la responsabilidad y la creatividad. Yo les platicaba mucho sobre Tim Gallwey en clase, y en el libro de El juego interior y el trabajo, o en el trabajo, The Inner Game of Work, se llama, de Tim Gallwey, él menciona que en la experiencia que él tuvo cuando fue a trabajar a AT&T, recordarán que yo les platicaba que él desarrolló su técnica para el campo de tenis, pero que la gente empezó a darse cuenta, sus alumnos, que lo que veían ahí en el tenis, que les ayudaba a aprender más rápido y de manera más divertida, pues tal vez les podría servir para llevarlo también al trabajo. Entonces hubo un caso en particular que uno de sus alumnos trabajaba para AT&T y le presentó al dueño de la empresa, Archie, así lo describe en su libro, Tim, y cuando lo invitan a trabajar allá, habla sobre estas tres verdades del cambio empresarial, porque se da cuenta que AT&T necesitaba pasar de una estructura muy jerárquica de comunicación descendente, vertical, un esquema bélico, como es la jerarquía que les platicaba, donde una pequeña camarilla, digamos, de gente que se asume como muy apta a tomar todas las decisiones y las empieza a comunicar hacia abajo para su posterior ejecución, necesitaban pasar un esquema un poco más democrático, donde la gente no solo siguiera órdenes, sino también fueran creativos y pudieran responder de una manera más dinámica a las necesidades que el mercado les estaba pues solicitando, o puedes verlo así, hasta imponiendo, ¿no? Porque ya se abría la competencia. Entonces, esta resistencia que encontró Timothy Gallwey tiene que ver con estos tres puntos. Uno, él habla de que las personas que se encuentran en la posición de efectuar cambios tienden a absolverse de la necesidad de hacerlo primero en sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente, y esto nos va a pasar mucho en la profesión de coaching, pero igualmente del consultor o de cualquier tipo de interventor externo de las empresas, es que las empresas dicen, sí, necesitamos cambiar, pero que cambien ellos, ¿no? Entonces te contrato a ti para que tú los hagas cambiar. Y recordarán algunas de las condiciones para que el coaching se dé, ¿no? Entonces, es importante que dentro de su intervención como coaches con las empresas puedan brincar estas barreras. Esta primera es esencial. Necesitamos involucrar a la gente de arriba en el cambio que se está proponiendo. Dos, la resistencia al cambio con frecuencia es resistencia al proceso de cambio, más que a un determinado cambio en sí mismo. También es importante no solo detectar nosotros, sino principalmente que nuestros clientes detecten a qué es a lo que realmente se están resistiendo. Si es al cambio como tal, al nuevo estado, es decir, al comunicarse mejor, al saludarse más efectivamente, al ir de buenas al trabajo, o si es al proceso de cambio y todo lo que implicaría poder llegar allá. Por ejemplo, desenemistarme con mis rivales del trabajo,
empezar a involucrarme más en la vida de mis compañeros, permitir también que mis compañeros se involucren más en mi vida personal o que me conozcan más a fondo. Es decir, estas barreras de lo que no queremos o el camino por el que no quieren nuestros clientes transitar, a veces es el verdadero obstáculo, no el cambio como tal. Y finalmente, algo que notó Tim es que la resistencia al cambio dentro de la empresa tiene sus raíces en la mentalidad de orden y control que prevalece en el entorno empresarial. Estamos hablando de los 80s en Estados Unidos y ahorita ya estamos en 2018. Sin embargo, que son casi 50 años después, ¿sí? O sea, si son 80, perdón, casi 40 años después, eh, esta realidad prevalece. Sí, hoy me pasó hoy día con mi jefa que Ajá. justo Fausto nos había ofrecido un curso para entrenamiento de equipo y uno de los objetivos iniciales es esa, generar esa empatía en el grupo. Sí, Decía que no quiere tratar nada con emociones, directo al grano. sí. Y no sé si sea una cuestión también local de Cuenca, pero sí percibí en la poca experiencia con las empresas y los empresarios que tuve allí, que todavía hay una mentalidad, bueno, a mí me pareció, ustedes corríjanme por favor, de mucha jerarquía, de mucho respeto, ¿no? Pero de respeto a la jerarquía, ¿no? Eh, y también de, ¿cómo puedo decirlo de manera sencilla? Yo lo catalogo como una mentalidad que es muy óptima para la época de la modernidad, pero en este momento estamos en la posmodernidad. Entonces, ¿qué Creo implica? que piensa que quizás van a perder el poder o el nivel de respeto al generar ese rapport con la gente, Puede al ser, y es muy posible, Jimena, pero fíjate que la ironía de esto es que esto que estamos mencionando es de hace 40 años, ¿no? O sea, es decir, el líder como capataz, como persona que por estar en el puesto merece respeto de la gente, ya es una historia, pero totalmente del pasado, ¿no? De ahí el líder, el modelo que le sustituyó fue el líder motivador. De hecho, me parece que, no estoy seguro si es Peter Senge o si es Stephen Covey, que habla de distintos modelos de liderazgo, pero creo que Blanchard, Stephen Covey. creo que es Covey seguramente, habla Sí, como... porque el Peter Senge habla de las inteligencias Uh-huh. múltiples. Ujú. Ok, entonces Covey habla, tiene como 7 modelos de liderazgo, ¿no? Antes de eso, me parece, o a la par casi están Blanchard y Hersey, que hablan del modelo de liderazgo situacional, que ustedes van a ver más adelante en su tercer módulo. Entonces, a lo que voy con esto es que ese modelo, pues, yo diría que está prácticamente caduco, ¿no? O sea, no funciona, pero tenemos todavía empresas que lo mantienen. Eh, y esto no es el terreno propio para el coaching. Entonces, una de dos, o no buscar clientes que quieren seguir siendo así, o buscar clientes que a pesar de ser así, estén abiertos a un cambio, que detecten que esto ya no está sirviendo y que quieran transitar hacia un modelo más horizontal, más colaborativo, más democrático, más holocrático. Muy bien. Bueno, Entonces, perdón, sí. en este punto yo creo que, bueno, va a ser un poco complicado, dado que aquí en Cuenca muchas de las empresas son familiares. Uh-huh. ¿Sí? Entonces todavía se mantiene eso de la jerarquía del dueño, el hijo del dueño, o sea, obviamente las personas que ocupan puestos de jerarquía son familiares. Entonces, yo creo que la cuestión está en aprender a cómo manejar eso, más que evitar, porque va a ser bien, bien difícil evitar. Sí, 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 estoy de acuerdo con la Mónica. Buscar técnicas que le lleven a visualizar a ese grupo de personas, líderes, a hacer ese cambio, ¿no? no, pero lo que les decía es, no importa que haya ese tipo de comunicación jerárquica y mentalidad, lo que importa es que
haya conciencia de que esto ya no funciona o de que puede funcionar mejor. Pero si tu cliente no se da cuenta que lo que está haciendo mal es justamente comunicarse de esta manera tan dictatorial o tan unidireccional, entonces a ti te va a costar mucho trabajo como coach, porque justo a lo que tú te dedicas no es a decirles a la gente qué hacer, sino a que ellos encuentren respuestas por sí mismos y aprendan a pensar. Entonces, no es necesario que sean un Google todas estas empresas. Lo que es necesario es que cuando te busquen, puede el cliente darse cuenta que parte de la solución está en soltar un poco ese control. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces, sigamos adelante. Fíjate que cuando hablamos de responsabilidad, a mí me gusta esta frase que dice que en una relación entre dos personas, tú eres siempre 100% responsable de tu 50%. ¿Se entiende esto? Es decir, no importa cualquier circunstancia que tú me digas, cuando llegamos a, digamos, no logramos mantener un acuerdo, cualquier persona puede decir, no, es que fulanito no me dijo, no me dieron, no había, no estaba, me sucedió esto, me sucedió aquello, está perfecto. Pero tú eras 100% responsable de lo que a ti te tocaba hacer, ¿no? Ahí es donde tú operas. Y bajo esa premisa, yo les quiero poner como una especie de metáfora, digamos, que le llamo la metáfora de las dos pastillas. Estas, imagínate que son como tus suplementos alimenticios o tus complementos alimenticios, es decir, algo que cuando te lo tomas te va a dar algo que tú no tenías, ¿no? Y la pastilla azul, por ejemplo, lo que va a hacer es que tu mentalidad se centra en la realidad externa, ¿no? En todo lo que está afuera de ti. Con esta pastilla, digamos que las cosas que quieres, pues más bien te llegan, ¿no? O sea, tienen que venir de allá afuera. Y por lo tanto, si no tienes lo que quieres, normalmente es por culpa de los demás. Alguien no te lo dio, alguien no hizo su trabajo, alguien no le importó, alguien incumplió, o de las circunstancias. Llovió, no hubo electricidad, había mucho tráfico, ¿no? O sea, todas las circunstancias. Generalmente, la parte disfuncional de esta pastilla es que quien se la toma demasiado vive en un estado como de indignación, como que está todo el tiempo enojado, ¿no? Porque obviamente el resto del mundo no se acopla a sus necesidades y por lo tanto no le da todo lo que quiere. El otro estado en el que vive es el de la indefensión, o sea, no hay nada que pueda hacer. Y no sé en Ecuador, pero aquí en México luego se escucha mucho esa frase de, pues no hay de otra, ¿no? Como esto que les pongo a continuación, de no tuve elección o pues tengo que, ¿qué le vamos a hacer? No, lo que les decía, no hay de otra, ¿no? Es gente que usa mucho el pero. Y no sé si tú has parado para reparar en el significado del pero. Pero no sé a quién le escuché alguna vez que decían que no importa nada de lo que te digan antes de un pero. Lo importante es lo que le sigue. El pero es la justificación. Exactamente, ¿no? Es como, oye, mira, tú que eres tan bueno, tan justo, tan cordial, tan preparado, tan inteligente, ¿no? Entonces, pero le tuvimos que dar el puesto a alguien más, por ejemplo, ¿no? Pero en esta ocasión no vamos a poder trabajar contigo, o sea, el pero parece que todo lo anterior mencionado, lo neutraliza, y lo que importa es lo que sigue, ¿no? También estas personas tienen un discurso muy basado en el tú, porque obviamente está centrado en la realidad externa, y lo que hay externo al ser, pues es el otro, ¿no? Eres tú, eres ustedes, los otros, ¿no? Aquellos. Y utilizan también mucho el reflexivo se, ¿no? Como se rompió, se apagó, se cayó, se quedó sin energía, se, ¿no?
¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué la gente se toma esta pastilla? Bueno, porque esta pastilla te hace sentir inocente todo el tiempo. Como la culpa está en los demás, entonces tú estás libre de culpa, ¿no? ¿Cuál es el precio o la, ¿cómo le llaman? El efecto secundario, ¿no? Como medicina casi, es lo que llamamos la impotencia. Y la impotencia es el no poder. Esto lo podemos resumir en la frase, pues si no formas parte del problema, no puedes formar parte de la solución. No sé si esto tiene sentido y pueden imaginarse algunas personas que se toman mucho esta pastilla metafóricamente hablando. ¿Conocen alguna persona así? Sí, yo creo que son la mayor parte de veces en el ámbito empresarial, ¿no? Pensamos que todo el resto de personas, porque no hacen, a mí me pasa, es la culpa de ellos, pero yo al tener a mi cargo a ellos, me toca a mí guiarles, motivarles, de preguntarles. Así es. Ujú. Es correcto. Y bueno, y luego está la otra pastilla, que es justo lo contrario. Este está centrado en los factores endógenos, ¿no? En los míos, en lo que tiene que ver conmigo. Aquí las cosas, por ejemplo, no me llegan. Aquí lo que yo quiero, lo tomo y voy por ello. No me espero a que me lo den. Si no tengo lo que quiero, seguramente es porque yo no he hecho lo necesario para tomarlo, ¿no? O para lograrlo. Es una pastilla que te demanda o te ejercita esta parte de elegir constantemente y por lo tanto también asumir los costos de estas decisiones. El tipo de discurso que viene a consecuencia, pues yo elijo tal cual, yo decido, yo me hago responsable, o sea, está muy centrado en el yo, ¿no? Yo quiero, yo deseo. En vez del pero, normalmente utilizan el y. Por ejemplo, lo que decía, oye, tú, me parece muy buena tu propuesta, y hemos elegido esta otra, ¿no? En vez del pero. El beneficio es que esto trae una congruencia y la congruencia normalmente trae un empoderamiento. Cuando los seres humanos no somos congruentes, ¿se acuerdan que lo platicábamos con lo de la disonancia cognitiva? Eso nos hace daño. Entonces, este es un buen ejercicio a tomar en nuestra vida. Tratemos de ser congruentes con lo que hacemos, porque si no, nos pega, ¿no? Nos daña nuestra psique y eso se somatiza en otras cosas. Ahora, esto también trae un precio, igual que la otra, y que viene de la mano con una angustia de tener que rendir cuentas, como entonces tú vas, tú tomas, tú eres el centro, tú eres el protagonista, entonces cuando algo no sale, pues tiene que ser también a causa tuya, ¿no? Entonces hay esta angustia de tener que rendir cuentas por las propias elecciones. A estas pastillas le podemos llamar la primera la pastilla de la víctima y la pastilla del protagonista. ¿Por qué de la víctima? Pues porque es a la que le pasan las cosas, la que le suceden y que no puede hacer nada más al respecto, ¿no? Y el protagonista es porque solo existe él prácticamente, está centrado en esta persona y no hay nada más importante que esta persona. Fíjate que estas dos pastillas, como tal, son, si así lo quieres, distorsiones selectivas de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguna es completamente mentira, pero ninguna es completamente verdad. Actúan un poquito como el yin y el yang, ¿no? Conoces esta figura seguramente de la tradición, me parece, no sé si es del Tao o budista, pero viene de Oriente, seguramente de China, donde tú tienes dos cuestiones que parece que son contrarias, como arriba o abajo, chico y grande, hombre, mujer, bueno y malo, ¿no? Pero que están mezcladas dentro del todo. O sea, las dos forman parte de un todo. ¿Por qué hago la metáfora que aunque son vitaminas? Porque esto, yo lo que he visto es que la gente, ante dadas circunstancias de su vida, se toma una de estas dos actitudes. Es difícil tomar las dos,
Normalmente toman una o la otra. Y en el día pueden tomarse varias pastillas de una y varias pastillas de la otra. Pero normalmente sí existe una cantidad que excede a la otra. Es decir, hay gente que vive más en la victimización y hay gente que vive más en el protagonismo. Y lo que nos quiere decir esta metáfora es que son dos maneras simplemente de ver la vida y entender las cosas. Es decir, por todo lo que yo soy y depende de mí, y por todo lo que yo no soy y no depende de mí. Desde dónde explicas tu vida va a decirte mucho del beneficio y del precio que tú tienes. Por ejemplo, una persona que vive en la victimización vive, como les decía, en un estado de indignación e indefensión por su impotencia, pero al mismo tiempo de inocencia, ¿no? Y por eso le es muy fácil culpar a los demás, porque él no tiene que ver o ella no tiene que ver. El protagonista es todo lo contrario, ¿no? Es el centro y los demás pues no importan tanto, pero normalmente logra mucho más fácilmente lo que quiere. Tiene esta congruencia, este empoderamiento, ¿no? Pero también vive con esta angustia. Lo importante es también poder brincar estos precios, estas angustias. Quisiera saber hasta ahorita si se entiende esta metáfora y sobre todo si entendemos para qué nos sirve saber esto en el mundo del coaching. Sí, bueno, te entendí la metáfora, estaba clara ahora. ¿Para qué nos sirve? Bueno, no debemos guiar a las personas, pero un poco podemos observar hacia dónde se están yendo y quizás con un par de preguntas hacerle que la persona se dé cuenta. Sí, el coaching, ¿desde cuál de los dos funciona mejor? Es decir, desde el protagonista. Sí, es correcto. Si vemos que, por lo tanto, nuestro cliente se está tomando la pastilla de la víctima, entonces eso se lo hacemos evidente mediante espejeo. O sea, hacemos que se dé cuenta que nos está hablando como si no fuera parte del problema y por lo tanto de la solución. Porque esto es muy, muy normal. Hay gente que vive tan en este estado que ya no se da cuenta que vive ahí. Y todo, por lo tanto, en la vida lo interpreta desde la victimización. Y por lo tanto, no le salen las cosas. Porque siempre alguien más tiene que hacer las cosas. No sé si me explico en eso. Sí, entendí. Ok. Sí, claro. Enseguida de esto venía un video que por motivos aquí del aula, no puedo transmitir el sonido, entonces lo voy a dejar pendiente, pero me parece que ya vimos a Fred Kaufman, entonces yo lo que me quedaría es recomendarles mucho que vean una conferencia que se llama Vida, Libertad y Conciencia, la pueden encontrar en YouTube, seguramente les va a gustar, y ahí habla mucho de esta posición del protagonista y la víctima. Ok, entonces avancemos ahora justamente hacia Stephen Covey, de quien hablábamos hace rato, pero no vamos a hablar aquí de liderazgo, como de lo que él llama el continuum de la madurez. Entonces, Stephen dice que la madurez del ser humano pasa por 3 estados y que son jerárquicos en el sentido que uno es superior al otro. En el nivel más inferior está el estado de la dependencia, que él le llama. Ese estado de la dependencia es un estado que está centrado en el tú para mí. Es como el de la víctima. Él lo asocia a los bebitos. Si tú lo piensas, tu bebé, estoy tratando de acordarme del nombre del bebé de Mónica. Ayúdame, Mónica. Lucas. Lucas, sí es cierto. Lucas, por ejemplo, cuando estaba, todavía es un bebito, ¿no? Pero todavía cuando estaba más chiquito, en su primer año, prácticamente Lucas no habría sobrevivido sin sus papás, sobre todo sin su mamá. Es decir, cualquier bebito en sus primeros años necesita que alguien le arrope, le cambie, le limpie, le alimente, le arrulle, incluso le dé unas palmaditas en la espalda para que haga
que eructe, ¿no? Que saque el aire que pueda haberse metido por la mamila. Es decir, son completamente dependientes estos seres, ¿no? Porque todavía no están desarrollados ni a nivel biológico, pero sobre todo a nivel conciencia, no tienen pleno uso de sus facultades. Por lo tanto, son completamente dependientes. Ahora, el bebé empieza a crecer y no sé si tú lo notas con Lucas, Mónica seguramente sí, yo lo noto con Luis, mi bebé, y veo que él cada vez busca más cuestiones de independencia. Por ejemplo, a él le encanta él darse de comer, es decir, sí acepta que le den, pero también le interesa mucho él tomar y además él elegir qué es lo que quiere comer del plato y también en qué momento ya mejor quiere jugar con ello. Es decir, esta capacidad de elección a él le atrae mucho, pero igual cuando andamos en un centro comercial o en alguna tienda, o sea, él quiere caminar por donde él quiere ir, le gusta elegir. Y en el momento en que no le permitimos hacer eso, él se disgusta, porque ya, digamos, ya puede caminar, él tiene pleno uso de su cuerpo en ese sentido, de que puede dirigirse a donde quiera y quiere hacer uso de esa capacidad. En el momento en que se lo coartamos, él se molesta. Pero todavía no puede hacer muchas cosas, todavía no salta, por ejemplo, todavía, aunque sube escaleras, todavía no las baja muy bien. Entonces, esto va a ir caminando y él va a ir ampliando su conciencia, se va a ir dando cuenta de más cosas, va a continuar, si se lo permitimos, eligiendo, y aunque no, él va a elegir dentro de lo poco que le permitamos elegir, o de lo mucho, él va a seguir eligiendo, y esa madurez va a ir avanzando. ¿Y a dónde avanza esa madurez? Avanza hacia el nivel de independencia, ¿no? Justamente, como les decía, él va a llegar un momento donde él ya se va a alimentar solo, donde él se va a lavar los dientes solo, donde va a arroparse cuando tenga frío o destaparse cuando tenga calor, cuando va incluso a elegir la ropa que quiera usar, va a elegir los amigos con los que quiere entablar una relación, va a elegir la persona con la que va a querer tener una relación ya sentimental, es decir, va a ejercer su independencia que tiene que ver con su capacidad de elección dentro de su libertad. Este otro estado, vamos a admitir a Tatiana, este otro estado es el estado de independencia y es un estado distinto, está centrado en el yo para mí, que se parece mucho a la píldora del protagonista, si lo piensan. Solo que aquí tenemos gente que está plenamente centrado en el yo, y puede ser un estado tal vez hasta adolescente, ¿no? El adolescente que pues ya tiene todas las capacidades, ya no le importa tanto papá y mamá y lo que le digan, o la aceptación y el cariño de ellos, sino el social, lo que diga la gente, y entonces buscan hacer sus relaciones afectivas, ya sea amorosas o de amistad, con los otros que son sus pares, ¿no? Fíjate que estos dos estados, para mí, presentan estas dos características curiosas. Uno, que se parecen, digamos, en estados radicales a las pastillas, pero también que aunque parece que van de acuerdo a una edad, por ejemplo, el de la dependencia al bebé o al niño chiquito y el de la independencia al adolescente y al joven, realmente son estados mentales, no biológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú bien puedes tener un adolescente que sigue actuando como un bebé, que sigue en el estado de la dependencia. Es más, no un adolescente, un joven. Es más, no un joven, un adulto maduro puede seguir en el estado de dependencia mentalmente hablando. Y por eso lo asociamos con la pastilla de la víctima. Es la mentalidad del tú para mí. Todos se deben a mí. Mira, yo soy tan increíble y tan merecedor de todo que es obvio que todos deben de estar aquí para complacerme. Y cuando no pasa eso, entonces vienen las frustraciones y los enojos. ¿Sí lo ves? Sí puedes ver que estos estados de madurez no van asociados necesariamente a una edad, sino a un estado de conciencia. Sí. ¿Sí? ¿Tiene sentido para ustedes esto? Sí. Ok. Ahora,
¿Qué pasa aquí con esto que nos dice Stephen Covey? Stephen Covey habla que obviamente el estado de independencia es superior al de dependencia, es decir, es más deseable tener a una persona independiente que dependiente, ¿no? Pero también nos dice que la parte de la dependencia, así como la pastilla del protagonismo, presenta algunas cuestiones no tan óptimas. Si quieres, podemos llamarlas hasta disfunciones. Por ejemplo, la gente que es independiente le cuesta mucho trabajo colaborar, es decir, trabajar en conjunto con otras personas para un fin. Le gusta más trabajar solo o sola. Se siente más cómodo viviendo solo, trabajando solo, emprendiendo solo, que con las otras personas, porque está demasiado centrado en sí mismo. Es decir, es un buen estado, sí es superior al de la dependencia, pero no nos podemos quedar todo el tiempo en el solo yo y solo para mí. Por eso Stephen nos habla de un tercer estado, y ese tercer estado es el de la interdependencia, y es básicamente un conjunto de seres independientes que colaboran entre sí para un fin más grande. Y esto puede ser el fin más grande, por ejemplo, a nivel personal, hacer una familia, ¿no? Donde obviamente ya no puede tratarse solo sobre mí, sino es sobre la nueva criatura que viene, o en el nivel ejecutivo, hacer una empresa, hacer un proyecto, algo que sea más grande y más trascendente que solo yo. Entonces, hacia allá queremos transitar y hacia allá es a donde el coaching nos puede llevar también. ¿Hay alguna duda hasta aquí sobre los niveles de dependencia y las dos pastillas? No, ninguna. ¿Se entiende la relación entre los dos aspectos? Sí. Y Una pregunta. Sí, dime, Mónica. Bueno, viendo esto de la interdependencia y el de independencia, perdón, ¿no es bueno en algún momento estar como en un estado de independencia según la situación? Es muy buena pregunta la que haces. Sucede que estos estados no son permanentes, son momentáneos, así como les decía de la pastilla, que dependiendo de la situación eliges tomarte una o la otra. Es difícil tomarte los dos, pero tú puedes tomarte 30 pastillas azules un día y 10 rojas, por ejemplo, o viceversa. Lo mismo son estos estados. Es decir, para ciertas cosas hay gente que actúa de manera dependiente, para otras de manera independiente y para otras de manera interdependiente. Por ejemplo, si te va mal o si al adolescente o al muchacho o al universitario sale mal en una nota del colegio, va a decir, es que el profesor no me quiere, ¿no? Me trae ahí entre ceja y ceja, como decimos acá, o tiene un trato selectivo negativo hacia mí, entre otras palabras, es lo que está diciendo. Esta es la pastilla de la víctima. Y este es el nivel de conciencia de la dependencia. Ahora, si por otro lado dice, mira, no me fue bien en el examen, pero pues es que me la pasé yendo de fiesta y no estudié lo suficiente, entonces estará tomando el del protagonismo o el de la independencia. Si por otro lado le fue muy bien en la nota y dice, no, pues es que yo la verdad soy el mejor, soy el superior, ¿no? Podrá tener un aspecto de independiente, pero tendremos que ver si se mantiene ante cuestiones negativas, porque ante lo positivo, pues cualquiera quiere echarse ese mérito. El problema es cuando las cosas no salen tan bien, ahí es donde vemos la verdadera pastilla que se está tomando la persona. Recordarán también que vimos la parte del juego interior, es decir, del yo 1 que le habla al yo 2, y que el yo 1 es este diálogo que puede darse en forma de cualquiera de estas dos pastillas también, o sea, la explicación que se da a la persona de por qué las cosas salieron como salieron o por qué van a salir como cree que va a salir. A final de cuentas estamos hablando en términos muy generales del ego, si así lo quieres, es decir, de la idea autogenerada, pero también generada por el exterior, de lo que yo se supone que tengo que ser y hacer para ser aceptado y poder participar en el mundo. Y esto es pues un aspecto súper complejo, pero que todos los seres humanos tenemos. Entonces, en el coaching
¿Para qué nos sirve que le estemos dedicando ahorita tiempo a esto? Porque justamente forma parte de los paradigmas del coaching. ¿Se acuerdan que vimos esto de los mapas? Y que en la sesión empiezan a salir y a emerger estos mapas, y es donde, tal vez con estas distinciones, ¿no? De ego, de madurez, de pastilla, de responsabilidad, o sea, van a cobrar alguna de estas formas según la temática que traiga. Y esto, pues, seguramente va a ser muy importante para que el coachee pueda resolver y pueda avanzar hacia sus objetivos. No sé si te contesté mucho. Sí, sí, sí. Gracias. Ok. Entonces, en resumen, estos estados pueden estar en diferentes momentos. Cuando las cosas salen muy bien, va a parecer que la persona es independiente o interdependiente, que es protagonista, que es responsable. Pero lo más importante es cuando las cosas no salen tan bien. Ahí es donde hay que indagar y preguntar para ver qué es lo que emerge. Si sale responsabilidad o si sale irresponsabilidad. Por ejemplo, recordarán en el caso del coachee que tuvimos el día domingo, él en muchos momentos sacaba una o sacaba la otra. Es decir, bueno, yo sé que yo tengo que mejorar, hay áreas de oportunidad que tengo que revisar, yo tengo que lograr que los otros gerentes me vean como parte del equipo, es decir, él hablaba desde la independencia, ¿no? Desde el protagonismo, pero de repente ya también nos decía cuestiones como, bueno, yo tengo que decirles que si yo no entiendo sus correos o no les contesto a tiempo, es porque ellos no me escribieron bien el correo, o no se explicaron bien, ¿no? Ahí estaba la otra pastilla. Entonces, lo importante de poder notarlas es poder regresárselas y que él las vea, para que entonces sepa si está tomando la mejor decisión o si puede hacerlo todavía mejor. Muy bien. Entonces, vamos a brincar este otro video y les quiero presentar ahora algo que a mí me gusta mucho en lo particular. Por mi estilo de mentalidad, de cómo soy, cómo proceso, y me considero una persona lógica, me gusta mucho la parte de la lógica, y cuando me lo presentaron se me hizo muy bueno. Espero que les guste a ustedes también. Esto es lo que le llamamos la ley de la responsabilidad natural. Fíjate que en el mundo de las ciencias naturales tenemos varias leyes, ¿cierto? La ley de la gravedad, la ley de la velocidad del sonido, digamos, ¿no? O de la luz. O sea, hay varias leyes, las leyes de Newton, la ley de la gravedad, ya la mencioné, perdón. Bueno, hay muchas leyes que con base en esas leyes, pues, regimos el mundo a nivel físico, químico, y con base en eso, pues, prácticamente podemos decir que por eso nos estamos comunicando hoy aquí a kilómetros de distancia. Entonces es algo increíble lo que se puede hacer con base en esas leyes que podemos asumir como verdaderas, puesto que funcionan. Ahora, ¿qué pasa en el mundo de las ciencias sociales? Bueno, que aunque hay leyes, no son tan visibles y no son tan evidentes como en las ciencias naturales. Por eso muchas personas constantemente rompemos o queremos confrontar estas leyes sin darnos cuenta que estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza y que esto tiene afectaciones. Por ejemplo, les mencionaba hace rato que los seres humanos tendemos a la congruencia. Y en el momento en que somos incongruentes, se presenta esta disonancia cognitiva que si no la resolvemos, entra otro proceso de reducción de la disonancia que altera nuestra realidad con tal de sentirnos congruentes ante una situación que fue incongruente en su momento. En otras palabras, vemos el mundo de otra manera con tal de ya no sentirnos mal por esa incongruencia. Bueno, aquí yo les voy a presentar algunas que tienen que ver con la responsabilidad y llegaremos a la conclusión de una manera lógica y como yo les decía desde que veíamos la parte de los metafísicos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, la lógica es el instrumento a nivel de raciocinio que tenemos para poder conocer la verdad.
¿cierto? Entonces vamos a partir de dos axiomas. Un axioma básicamente es una verdad irrefutable. Es decir, que si tú tratas de refutarla, de contradecirla, de decir esto no es así, tú solo caes en contradicción. Entonces, el primero de estos axiomas es que el ser humano es teleológico, o en palabras más sencillas, que tus acciones, todo lo que tú haces, tiene un objetivo. ¿Y por qué decimos que es axioma? Porque si tú quieres decirme que esto no es cierto, entonces ya estás teniendo el objetivo al decir esto. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer o no hacer que no tenga un objetivo. Sí me explico con esto, ¿cierto? O sea, no hay ninguna acción, y aquí cuando digo acción es deliberada, es una acción que yo quiero hacer, eh, o que cobro conciencia al hacer, no es una acción, por ejemplo, cuando estoy dormido y que tengo un impulso, que tengo un instinto, sino es una acción deliberada, tiene siempre un objetivo. Bueno, el segundo axioma es el de la conciencia y el de la autoconciencia. Es decir, te das cuenta, tú como ser humano y como todos los seres humanos, nos damos cuenta, somos conscientes. Si alguien quiere refutar esta verdad, pues entonces no hay manera de que la pueda refutar sin ser consciente. No hay nadie inconsciente, una piedra no puede refutar esto, por ejemplo. ¿Sale? Ok, a partir de estos dos axiomas, tenemos lo que le llamamos las siguientes verdades que se pueden inferir, ¿no? Los siguientes teoremas. El primer teorema o el primer conjunto de teoremas es sobre la realidad en la que vivimos. ¿Se acuerdan de la realidad VUCA que mencionábamos en aquel entonces? Bueno, tiene que ver con esto, que todos los seres humanos vivimos en un estado permanente, es decir, que no se acaba, siempre está así, de insatisfacción, de escasez, las dos tienen que ver con no tener todo lo que yo quiero, de ignorancia, de incertidumbre, es decir, de no saber todo lo que hay por saber, y se acuerdan de esa diapositiva de la línea punteada de todo lo que no sé, y todo lo que sé que no sé, ¿no? Y de injusticia. O sea, las cosas no son siempre como yo las deseo que sean. Esto que les presento, ¿qué idea, qué sentimiento, qué pensamiento les produce? ¿Qué sentimiento dices? Pues, ¿qué reacción les produce? De que es verdad. Claro. Lo que pasa es que esto, Tatiana, si tú quieres hacer algún comentario, por favor, nada más activa tu micrófono, que ahorita no lo tienes activo. Esto yo creo que se parece mucho a lo que les decía para el coaching no directivo, no nos sirve la empatía, sí nos sirve el rapport, ¿no? Y la empatía entendida como la interpretación del otro. Esto suena muy feo, o sea, suena muy feo decir que vivimos siempre en insatisfacción, en escasez, en ignorancia, en incertidumbre, o sea, porque parece que lo que estamos viendo es lo negativo, ¿no? En vez de ser optimistas y ver el vaso medio lleno. Pero ¿por qué elegimos esta visión de la vida? ¿No? Porque efectivamente los seres humanos no siempre tenemos todo lo que queremos, ni sabemos todo lo que hay que saber. Claro. Por eso estudiamos. Es que no somos perfectos, claro, es la imperfección, o sea, ya llegamos a satisfacer algo y luego se te abre nuevamente el pensamiento y quieres algo más, ¿no? Entonces ya terminas insatisfecho. O logras tener, como los hombres, el carro, la moto, todo, y luego ya tienes todo, de nuevo te sientes que te falta algo más. Claro, es como el círculo que nos mostraba, justo lo que hablaba hace rato de lo que sé, lo que sé que no sé y lo que no sé que no sé. O sea, cada vez que como que voy, como la escala de Maslow, cada vez voy satisfaciendo una necesidad, pero hay una necesidad más grande. Más arriba. Ajá.
De hecho, los griegos decían que el único ser que tenía todo lo que quería y que sabía todo lo que había que saber, ¿quién creen que es? Nadie. Para ellos era Dios, Yes. Logos, ¿no? Es decir, eso a lo que queremos ir o, digamos, la perfección de la que hablaban, que es simplemente una utopía para el ser humano, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si tú ya tienes todo lo que quieres y sabes todo lo que hay que saber, ¿cómo te imaginas que sería la mentalidad o la vida de un ser humano así? Claro, o sea, ¿ya para qué vives si ya no tienes un nuevo objetivo, no tienes un nuevo reto? Ese es el gran tema, ese es el gran tema. Es por esta situación que los seres humanos somos teleológicos. O sea, que por eso nos movemos, por eso accionamos, por eso hacemos algo. Es decir, si ustedes están en este momento aquí, es porque entienden que aquí van a obtener algo que les va a aportar, o sea, que les va a dar algo que ustedes no sabían, por ejemplo, ¿no? Y por eso han decidido estar aquí. Pero cualquier otra cosa que hagan, también si no decidieran estar aquí, es porque entienden que lo otro a ustedes les va a llevar a cumplir sus objetivos, que básicamente lo podemos generalizar en estar o encontrarse en un estado de mayor satisfacción o beneficio. En otras palabras, dada esa realidad que hemos visto ahí, y dado que todos los seres humanos tienen el objetivo, su teleología, digamos, es hacia estar en un estado de mayor satisfacción o beneficio, todo lo que hacemos está orientado para allá. Esto que les digo parece simple, pero es muy trascendente, porque muchas veces desde el estado de la irresponsabilidad o de la victimización, parece que lo que hace la persona no es para sí mismo, sino por el beneficio de alguien más, por una especie de estoicismo tal vez. Pero en el momento en que a través de preguntas también la persona encuentra en sus respuestas que todo lo que está haciendo es para su beneficio realmente, aún sea lastimarse, o aún sea dejarse golpear, o dejarse humillar, o dejar pasar la oportunidad, o ceder lo que quiere, algo está ganando. Cuando se da cuenta, entonces cambia sus prioridades. Y dice, oye, pues ya no tengo que hacer esto. Nadie obliga a los seres humanos a nada. Por eso son libres. Todo lo que hacen es básicamente una elección. Fíjate que entonces, entre esa realidad y los objetivos hay recursos. Y como les decía hace un momento, todos los seres humanos siempre, 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 siempre contamos con opciones. Siempre. No va a haber momento en el que no. Ahora, se les ocurre, toda esta lámina se trata mucho, por favor, de que si en algo no están de acuerdo, me lo digan y traten de contradecirlo. Porque obviamente está sustentado en la lógica y en axiomas y teoremas, como les decía, ¿no? Se les ocurre que alguien, algún ser humano o en alguna situación no se tengan opciones. La muerte. Ya no tienes opción. Ok, pero lo que tienes opción es sobre la vida, ¿cierto? Es decir, Ajá. no puedes dejar de morir, pero lo que sí puedes es hacer una serie de cosas que prolonguen tu vida, evitando la muerte, o que tengas una muerte más placentera. Y que va desde cuestiones como la alimentación hasta la calidad de vida que llevas, las relaciones que haces, ¿no? Todo esto te va a dar una muerte muy diferente. Y ustedes han visto que seguramente les ha tocado ver que gente llega al momento de su muerte y muere muy feo. Y normalmente cuando se conversa, uno se da cuenta que tiene que ver mucho con las decisiones de vida, con decisiones. Y esas decisiones están totalmente asociadas a opciones. No sé si esto está claro.
Sí. Sí, sí. Ahora, cuántas opciones tú tengas va a depender de tu nivel de conciencia y de tu grado de creatividad. ¿Se acuerdan que yo asociaba conciencia y creatividad? Entonces, si siempre todos los seres humanos, no importa si son ricos, pobres, políticos, del pueblo, hombres, mujeres, o sea, no importa la calidad del ser humano, todos vivimos en esa realidad de insatisfacción, escasez, ignorancia, incertidumbre, injusticia, y todos nos queremos mover hacia un estado de mayor satisfacción o beneficio. Y en medio tenemos estas opciones, que son al menos dos, y esas dos opciones, las mínimas, es vivir o morir. La cantidad de opciones que tengamos a partir de ello van a depender de este nivel de conciencia y de esa creatividad. Por eso en el coaching pasamos cierto tiempo en expandir el nivel de conciencia, porque esto es lo que le va a dar a la persona las herramientas para poder transitar hacia ese estado de mayor satisfacción o beneficio. Junto con esto hay algo que nadie te puede quitar, que es la capacidad de decisión. Yo les decía que desde mi bebito, o sea, desde él puede elegir ya con un nivel mínimo de conciencia. Todavía no sabe hablar, pero sabe qué cosa quiere comer y sabe hasta dónde quiere comerlo también. O sea, desde los niveles más tempranos de nuestra vida, tenemos esa capacidad de decisión. Claro que mucho más ahora en estos estados de madurez. Ahora, sí, dime. tú hablabas de expandir la conciencia, ¿no? Sí. Que para expandir la conciencia utilizas algunas técnicas, preguntas, pero a mí me pasaba ese día, no sé si por que toda la gente me estaba viendo, pero sentía de que ya mi cerebro no me daba más opciones. Sí, sí, mira, ahí esto básicamente era el yo 1, hablándole al yo 2, estaba usando mucha interferencia, ¿no? Seguro había un diálogo del cual en ese momento parece que es mucho ruido y que después cuando seguimos la clase tú seguiste pensando, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Y ya con esa quietud que tú tuviste, tú pudiste llegar a nuevos descubrimientos y nuevas opciones. Y todavía en el curso tú seguiste procesándolo, o sea, te saliste del curso, te fuiste a tu casa y seguiste pensando en ello. Entonces, aquí entró la variable de el ruido, la interferencia, que tiene que ver con que, bueno, tal vez te sentías observada, tal vez te sentías presionada, tal vez no estabas en ese momento acostumbrada a reenfocar el problema hacia pues, lo que depende de ti, ¿no? En vez de todas las otras circunstancias. Esto es completamente normal. Y yo lo que te aseguro es que en un ambiente de más intimidad o de más confidencialidad entre tu cliente y tú, le va a pasar menos a tu cliente. No quiere decir que no le va a pasar, pero hay que saber identificar cuando el cliente está trabado o trabada, ¿no? Y que eso se puede dar respecto a las interferencias y entonces nomás hay que mover hacia adentro, o sea, como, ¿qué está pasando por tu cabeza en este momento? ¿En qué estás pensando? ¿No? Para que haga conciencia, que es todo lo que vimos del juego interior. Ok. ¿Sale? Sí. A final de cuentas, si te fijas, siempre eliges lo que quieres. Llega un momento donde yo te dije, creo, no recuerdo cómo te lo dije, pero tenía que ver con este principio de, mira, si tú eliges separarte de tu trabajo, si decides emprender, si decides tomar un part-time, si decides quedarte en la empresa, por mí todo está muy bien. Mientras sea que tú elijas lo que tú quieres elegir y tú seas consciente de eso. En el momento en que te devuelve tu coach ese poder de que depende de ti y es tu elección, y yo como coach, a mí no me interesa que hagas A o B, sino que tú seas plenamente consciente de tus elecciones y estés tranquila con tus elecciones, en ese momento te empoderas más, porque te responsabilizas. Dices, pues sí, cierto, depende de mí. Eso es tomarse la pastilla roja. Ajá. ¿Sí lo notas? Protagonismo, sí. Está bien. Esto nos lleva a la conclusión de que los seres humanos somos naturalmente responsables.
O sea, no es algo que haya que aprender a hacerlo. Es algo que ya es parte de nuestra naturaleza. Ahora, sí tenemos que entenderlo para ejercer sobre esta naturaleza. Es como decir que nosotros somos naturalmente mamíferos o somos naturalmente, ¿cómo se le dice? No sé, alguien que sepa más de biología que yo, a la gente que respira por la nariz y con los pulmones, ¿no? Contrario a los peces que lo hacen a través de branquias, por ejemplo, ¿no? O sea, en el momento de entender que aire es lo que necesitamos y no agua como ser humano, y el pez lo que necesita es agua con oxígeno, y no aire allá afuera, es donde podemos actuar en nuestro ambiente natural. Por lo tanto, en otras palabras, en la medida en que tú tengas claro tus objetivos, cuáles son tus objetivos, hacia dónde quieres ir, y tus recursos, que tienes opciones, que tienes conciencia y creatividad para generar más y más y más opciones cada vez, y que puedes elegir siempre cuál de estas opciones quieres para llegar, es más probable que llegues a tus objetivos. Sea el de emprender, sea el de cerrar un trato con un cliente, sea el de formar una familia, sea el de morir tranquilo, feliz y pleno. O sea, el nivel de tus objetivos tú lo determinas, pero siempre en medio está eso. ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, hay algo aquí que no sé si lo han notado. Fíjate, voy a hacer aquí un dibujo. Esta es la realidad, ¿cierto? Aquí están las opciones. Acá están los objetivos, ¿no? Y aquí, en la elección, está el plan de acción. ¿Lo ves? Es decir, ¿se acuerdan que hicimos un ejercicio la vez pasada de la creatividad del objeto? Creo que era una botella lo que me daban. No puedo ser una pelotita o una botella, pero que ahí nada más de la manera natural en la que ustedes decidieron resolver el ejercicio salía el grow. Y acá yo te he mostrado de una manera lógica, que no es una ocurrencia mía, esto viene, es la síntesis de muchos estudios desde cuestiones filosóficas hasta cuestiones de la economía. Por ejemplo, este estado de la escasez y de la incertidumbre tiene que ver mucho con la economía, de la insatisfacción con la psicología, de la injusticia con el derecho, ¿no? Es decir, las ciencias humanas esto lo han estudiado mucho tiempo. Aquí ves el grow nuevamente. El grow no es algo que alguien generó, es más bien un descubrimiento. Y por eso es tan útil dentro de nuestros procesos de coaching como un modelo conversacional. ¿Alguna duda hasta aquí? No, está bastante No, claro. estaba ok. Muy bien. Pues avancemos entonces. Nos vamos a brincar otro video. Y vamos a la última parte. Con esto vamos a cerrar, que es método y proceso de coaching. Es decir, en otras palabras, ¿cómo hacemos esto del coaching? Bueno, ustedes saben, porque lo hemos platicado, que el coaching es una conversación, ¿cierto? No es poner a la gente a caminar sobre brasas o a romper tablas o a aventarse del paracaídas o a hacer dinámicas o bailar, ¿no? Básicamente es una conversación. Esto es lo que forma parte del acuerdo de coaching. Ahora, esto es una conversación que tiene un modelo muy particular que nosotros hemos visto dentro de la corriente humanista como una combinación de metacompetencias con el modelo Grow. ¿Me pueden decir las 3 metacompetencias que estuvimos estudiando aquel fin de semana? Se me olvidó, ya voy a ver. Ay, no era este Geo, pero de lo que contemplaba esto. Ajá. Ay, no recuerdo. Es muy, muy similar. Esa, La percepción fenomenológica. fenomenológica, de fenómeno, fenomenológica, ajá, esa es una.
la primera, y luego dijo El Mónica, espejeo. hacer de espejo o espejear, ajá. Y hay una tercera. Y ahí Lucas yo creo que dijo la pregunta enfocada. La realidad, no. No, esa es la fenomenología. Ajá. Ya, la acabo de decir, es la pregunta enfocada, Ah, la pregunta enfocada. que es con la que empezamos. Nosotros empezamos con la tercera. Entonces, básicamente, nuestras 3 metacompetencias son percibir fenomenológicamente, luego hacer de espejo y preguntar enfocadamente. Entonces, ¿quién se acuerda qué es lo que implica percibir fenomenológicamente? Era las cosas son como son, no como las queremos ver. Eso. Sí, sí. Muy bien. ¿Y se acuerdan como qué técnicas utilizamos para poder conocer al cliente por cómo es y no por cómo yo soy? Usar las palabras, o sea, usar el mismo lenguaje, las mismas palabras, no usar palabras, no interpretar. Sí. De las que recuerdo. Muy bien, muy bien. Está perfecto. Y luego venía la parte del espejeo. Y el espejeo tenía 3 manifestaciones. ¿Se acuerdan cuáles eran? Ahí no era de repetir lo último dicho. Exacto, ese es el reflejo inmediato. Tal cual lo último que te dijeron, se lo dices otra vez en afirmativo. No. Pero lo fenomenológico no es repetir las palabras. No, es nada más como percibes. Ahora, el espejeo es ya cuando tú regresas. Ahora, necesitas primero percibir fenomenológicamente para ser un espejo fiel de la persona, para que lo que tú le espejees sea esa misma persona y no seas tú, o no sea esa persona con orejas tuyas, por así decirlo, ¿no? Aquí iba lo de hacer la síntesis o como ¿cómo era la palabra? Sí. Es como síntesis, como una de... Síntesis es correcta y la otra es recapitulación. Recapitulación. ¿Y se acuerdan cuál era la diferencia entre una síntesis y una recapitulación? Recapitulación era como lo último que había dicho, recapitular lo último, y síntesis era como el resumen de todo lo que había dicho, si no estoy mal. Casi. ¿Tú te acuerdas, Jimena, en recapitulación, cómo se distinguía? El uno es como que, ¿qué sería? Pues comprimir todo lo que ha dicho utilizando ciertas palabras, y la recapitulación, ¿No? Y yo me acuerdo que la recapitulación era como cosas puntuales, o sea, esto, claro. Esto y esto. Eso. No necesariamente lo último que dijo Mónica, sino de todo lo que dijo, un mismo tema. Ok. Por ejemplo, con nuestro coachee, yo le puedo recapitular sobre el extraterrestre. ¿Se acuerdan del extraterrestre? Ajá. Si yo solo me centro en todo lo que he dicho del extraterrestre, no importa que no lo haya dicho ahorita al final, sino que solo hablo de él. O me pude haber centrado en la recapitulación en los gerentes con los que sí se lleva bien. O me pude haber centrado en su jefe. O me pude haber centrado en los otros 3 gerentes con los que no se lleva bien. ¿Sí me explico? Sí. Hay temas distintos todo el tiempo en la conversación. Cuando yo elijo 1 o 2 temas nada más, es una recapitulación. Cuando yo agarro todo el discurso, es una síntesis. Es una síntesis. Okay. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente una sesión exploratoria, lo que pongo aquí como SE. Esa sesión exploratoria es básicamente lo que yo hice con nuestro coaching, de quien deliberadamente estoy omitiendo el nombre porque vamos a poner esto luego público para que sus compañeros puedan verlo, ¿no? Pero entonces en esa sesión exploratoria, aquí, básicamente lo que hice fue explicar la metodología y trabajar el objetivo de proceso. ¿Se acuerdan de eso? Sí.
Es decir, hubo una parte de plática antes de comenzar, donde yo le repetí la metodología, y yo había hablado antes con él, pero de todas maneras aproveché ese momento. En ese momento no era coaching, era una conversación. Si quieres es más como consultoría o como capacitación, porque estaba transfiriendo conocimiento y estaba también transfiriendo diagnóstico de cómo son las cosas y dejando un espacio para alguna duda. Pero pasado esta etapa, entonces ya me iba a trabajar única y exclusivamente el objetivo de proceso. Este objetivo de proceso realmente nos da una W de proceso. Que te acuerdas que él lo que quería, básicamente, era encontrar la manera, yo ahorita no me acuerdo de las palabras exactas, pero básicamente para que la gente le dijera la verdad, lo consideraran parte del equipo y pues sí estuvieran como, él tuviera más la información, porque el problema que él tenía con su jefe es que como lo veían como una persona que los estaba tipo auditando, pues entonces le ocultaban cierta información. Y esto luego tenía consecuencias. Bueno, una vez que se tiene ya este objetivo trabajado, que ha sido definido y redefinido y que ya le gusta al cliente de acuerdo a cómo lo estuvimos trabajando, viene la sesión 1. En nuestro caso, las hicimos juntas estas dos. ¿Sí lo notaron? Es decir, trabajamos el objetivo de proceso y luego ya dijimos, bueno, y en esta sesión, ¿tú qué te quieres llevar? Y entonces aquí tuvimos una W de sesión. ¿Sale? Perdón, no una W. Aquí me equivoqué. Esto es una G. Perdón, no son Ws, son Gs. Son G. Lo voy a borrar. Ese es el último del proceso, ¿no es cierto? Sí, o sea, es el objetivo, al final de cuentas, ¿no? Las metas. Ya. Sí, déjame borrarlo. Ahí está. No es W. La W es el plan de acción que va a llevar a cumplir este objetivo. Ahí me jugó un lapsus mi mente. Ok, pero entonces la G está aquí. Aunque la G sea lo primero que trabajas, realmente su cumplimiento está en el futuro, no está en el presente, ¿no? Entonces, este es un objetivo de proceso y el otro es un objetivo de sesión. Déjame ver si alcanza la P para acá. Ahí está. De proceso y este es de sesión. Y dijimos que hay objetivos intra y extra sesión. Es decir, algún objetivo al cual él quería llegar dentro de la plática y seguramente fuera de la plática otro objetivo, ¿no? Y aquí es donde ya empezamos a trabajar, por ejemplo, su R, su O y su W. Todo hacia este objetivo. ¿Sí? Luego aquí afuera de la sesión, él va a trabajar esta W. De tal suerte que en la siguiente sesión, por lo primero que vamos a empezar a preguntar es por esa W. Pero ¿cómo te fue con ese plan de acción? Y si se cumplió el objetivo que tú estabas buscando de aquí. Una vez que exploramos eso, entonces otra vez generamos el objetivo para esa sesión y ya tendremos que abarcar la realidad, las opciones y su plan de acción. Y así una y otra vez hasta llegar acá. O sea, cada sesión seríamos como una sesión exploratoria, pero de los objetivos de la sesión anterior. Así sería. No, mira, la sección exploratoria, tú quédatelo como esto que te decía, que es nada más explicar la metodología y trabajar el objetivo de proceso. O sea, sí, solamente por decir, sería como explorar, entonces, no sesión exploratoria, sino solamente como explorar o ver cómo le fue. Sí, a esto le llamamos capítulo. No, regrow a este modelo conversacional. Ah, ya. Regrow. Se ve feo ahorita porque lo estoy haciendo aquí en el trackpad con mi dedo. Pero esta R es de revisión, es cómo te fue,
Y esto es evaluación. ¿Cómo te salió? Es decir, lo que hiciste ¿te sirvió? O sea, ¿lograste cumplir tu cometido o no te sirvió? ¿No? Porque esto entonces nos puede detonar una nueva sesión o puede decir, no, esto ya está check. Y ahora necesito ir por el objetivo número 2. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, siempre a partir de la segunda sesión o de la primera sesión de seguimiento, que es la segunda sesión, vamos a revisar el plan de acción anterior. Por lo tanto, si yo volviera a ver a este cliente, lo primero que le preguntaría es, oye, ¿y qué pasó con lo que dijiste que ibas a hacer? ¿Lo hiciste o no? Esto es importante, sobre todo porque en el mundo ejecutivo, como nos están contratando para objetivos y resultados, no puede ser cada sesión, ¿y hoy de qué quieres hablar? Esto se da mucho en el life coaching, y sobre todo un life coaching en un modelo ontológico, porque lo que se busca es la transformación del ser. Entonces, cualquier conversación que detone el cliente puede ser idónea para transformar el observador, pero en este caso está ligado a cuestiones externas del juego exterior. Entonces tenemos que llevar todo este enfoque hacia el objetivo. ¿Cuántas sesiones vamos a tener? Las que nos contraten según presupuesto o las que sean necesarias según el objetivo. Yo, por ejemplo, he hecho procesos de 6 meses y 12 sesiones, hasta lo más corto, procesos de 3 meses y 9 sesiones. Entonces, cualquier cosa entre esos dos, para mí han funcionado. En mi experiencia, hasta ahorita, me ha resultado menos demandada, me han pedido menos las de 6 meses, porque las empresas normalmente quieren resultados más rápidos, pero llegan a recontratar. Entonces, esos 3 meses y 9 sesiones, luego se hacen 6 meses y hasta 18, por ejemplo. Aunque ya en la segunda parte le resto número de sesiones a veces. ¿Sale? ¿Alguna duda de este seguimiento? No, está bien. Ok. Entonces, déjenme borrar esto, por favor, para que vayamos a la siguiente diapositiva. Ahora, digamos en una forma más esquemática, ¿cómo logra el coaching la transformación? Bueno, sabemos que cuando llegamos con el cliente, con cualquier cliente, hay una realidad vigente, la realidad que trae hasta ese momento. Y hay una meta a la que quiere llegar. Y en ese camino hay 2 grandes caminos posibles. Pero independientemente de cualquiera de esos 2 caminos, hay que hacer acciones diferentes. Obvio, ¿no? Esto es lo que decía una mal atribuida a Einstein, una frase que está mal atribuida a Einstein, decían, si haces lo que siempre has hecho, vas a obtener lo que siempre has obtenido. En otras palabras, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Bueno, son acciones diferentes lo que nos van a llevar a resultados distintos. Ahora, ¿cómo vamos a lograr acciones diferentes? Bueno, con una, primero, capacidad creativa y con toma de decisión sobre esa creatividad. Pero antes de eso, esto es lo que llamo el cambio de mirada. El cambio de mirada, tú lo puedes ver desde el ámbito ontológico, como el cambio de observador, o desde el ámbito humanista, como la expansión de la conciencia, el darme cuenta de más cosas. Fíjate que aquí, en esa realidad vigente, a partir de ahí generamos el objetivo de la sesión, que va a ser llevado hacia los resultados distintos. Acá al final está el objetivo del proceso. Entre esta realidad vigente y el cambio de mirada está la R. Una vez que se da el cambio de mirada, aparecen las opciones, ¿no? Es con el descubrimiento, con el insight, con el darse cuenta que aparecen opciones. Y junto con las opciones viene la toma de decisión, que nos va a llevar a un plan de acción que nos va a llevar a acciones diferentes.
Esas acciones diferentes pueden llevarnos al resultado, a la meta, o puede que no. Si no, entonces nos van a dar una nueva realidad vigente. Y así en la siguiente sesión vuelve a comenzar el ciclo. Y no sé si lo notas, pero esto pues más o menos va así, ¿no? O sea, de esta realidad parte el objetivo, luego se trabaja la realidad dentro del Grow, llega el cambio de la mirada, podemos trabajar la fase O, ahí llega una toma de decisión para elegir qué opciones y llegar a W. Luego, fuera de la sesión, el coachee lleva a cabo diferentes acciones que lo pueden llevar a la meta o lo pueden regresar. ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, está Ok. claro. Ok, Luis, sí, yo quería preguntar algo antes de pasar. sí. ¿La sesión de cierre, la última sesión, es igual a todas las sesiones o hay algo especial, diferente como para cerrar? No, yo hago tanto en la sesión de en medio, la de medio proceso, como en la de cierre, hago algunas cosas distintas, pero ya no son propiamente sesiones de coaching al 100% lo que yo hago. Si quieres te explico en un momentito más. ¿Sale? Ok. Bueno, acá está lo que preguntábamos hace ratito, es decir, la fase del regrow aparece aquí. Cuando hay que regresar en la siguiente sesión a revisar y evaluar. Y porque entonces esta realidad vigente ya va a ser otra. Ya habrá pasado algo nuevo. Y esto es cíclico, una y otra vez. Ahora, vamos a concentrarnos ahora entre estos dos primeros círculos, la realidad vigente y el cambio de mirada. Porque ese cambio de mirada, yo noto que es esencial, o sea, si no se da el cambio de mirada dentro de la sesión de coaching, es difícil que funcione el resto. Entonces, dentro del camino directivo tienes los famosos quiebres o los insights, según la rama ontológica, o, bueno, también le llaman breakthrough, el insight, o la rama pragmática, que lleva a una resignificación o lo que llamamos el cambio de observador, ¿no? Esto lleva al cambio de mirada, como te decía, y desde el ámbito no directivo tenemos la reflexión y a través de la reflexión llegamos a la expansión de la conciencia y eso es lo que nos da el cambio de mirada. Por lo tanto, lo que pasa en la fase de R es bien importante para lograr ello. Y qué tan capaz tú seas de percibir fenomenológicamente, espejarle fielmente y preguntarle enfocadamente es lo que va a determinar la diferencia entre que llega a conclusiones propias el coachee o a conclusiones inducidas por ti. Ahora sí vamos a lo que me estabas preguntando, Mónica. Fíjate, yo lo divido todo el proceso básicamente en 6 categorías. Lo que yo llamo el primer encuentro es incluso antes de conocer el coaching. Es lo que yo hice, me parece que fue el sábado anterior, cuando hablé con el coachee del domingo y le hice una llamada telefónica. Y en este encuentro, que suele ser cortito, hoy, por ejemplo, hice esa misma llamada para la persona que va a ir el domingo a la sede de Querétaro, donde voy a dar este módulo también. Es lo siguiente. Primero hay que descubrir la necesidad. ¿Qué es lo que quiere el coachee o el cliente al buscarte, ¿no? Hay que explorar un poquito del contexto. Se puede platicar, oye, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿No? Ahí se exploran las condiciones de la persona y su problemática, y es donde pasamos la matriz de urgencia y creatividad con las 5 condiciones de la persona. ¿Se acuerdan cuáles son al menos algunas de esas condiciones que necesitamos para poder trabajar coaching? Responsabilidad. Sí. Claro, que esté dispuesto, o sea, un acuerdo a trabajar en ello. Motivación, efectivamente. Motivación. Ajá. Creo que son las 2 que me acuerdo. Está muy bien, mira, ya son 2. Yo les decía también confianza. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí, confianza. Les hablaba también de la conciencia funcional.
que no esté loco, por ejemplo, y que su capacidad le dé para funcionar en sociedad. Y finalmente lo que llamé el poder o la influencia, que lo que diga que va a hacer, efectivamente lo puede hacer. Okay. Ahí exploramos todo eso, ¿sale? Ahí le explicamos también la metodología, cualquier duda se la respondemos, y ahí es donde ofrecemos la sesión exploratoria. Por ejemplo, tú que, bueno, ya, yo me imagino que ya a lo largo del tiempo ya te conocen y te llaman, pero cuando tienes que buscar clientes, ¿cómo haces esta exploración y descubrir esas necesidades sin que se sienta direccionado, quizás sin que, porque hay muchas veces que las personas, por ejemplo, me pasó con mi jefe que decía que quisiera que él sea la persona que con la que trabaje para el coach, es como que sientes que se cierra, o sea. Sí, a ver, ahí yo distingo que en eso hay una etapa previa que es la fase de venta, ¿no? O sea, si no te buscó el coaching, entonces quiere decir que tú lo estás buscando. Exacto, Y sí. entonces hay una fase de venta. En esa fase de venta, tú le puedes añadir, o sea, puedes hacer exactamente esto del primer encuentro, pero pues también es generar la necesidad. En este caso, si te fijas, yo te pongo que hay que descubrir la necesidad. Como vendedor, tú necesitas también generar la necesidad. O sea, que el cliente, pero esto no es como coach todavía. Todo esto no funcionas como coach. Aquí eres capacitador, mentor, consultor, o sea, eres un vendedor o eres un experto en tu proceso. Y le vas a explicar cómo son las cosas, vas a diagnosticar, o sea, vas a ver si lo que necesita es coaching o no. ¿Sale? Sí, ok. Ok. Bueno, ya que entonces diagnosticaste que sí, lo que él quiere trabajar, se puede trabajar con coaching, que para eso le dedicamos el primer día bastante tiempo, ¿se acuerdan de esto? ¿Cómo se resuelve de mejor manera? Y poníamos 9 casos que ustedes dijeron, no, pues con consultoría, con mentoría, con esto, con lo otro, ¿no? Van a hacer eso mismo. Si ya entonces eso pasa al coaching, entonces ya vamos por la sesión exploratoria. Entonces, fíjate, en esta sesión exploratoria yo lo divido en 3 partes. Yo te recomiendo que sea de unos 90 minutos, como hicimos con nuestro coaching. Hay que reiterarle la metodología, resolver cualquier duda, calibrar la sintonía, que aquí entra lo que tú me dices de tu jefe, es decir, ver si realmente tiene ganas, tiene confianza, está dispuesto a trabajar o no. Y si no, pues hay que ver qué es lo que hay que resolver para que así suceda, o en todo caso no hacer la sesión. Y, Luis, sí, perdón, puede sí. estarse dando el caso, bueno, el de lo que le escucho a Jimé, que a lo mejor es como la persona ya le conoce. Bueno, me acuerdo que en algún punto hablábamos de que es mejor no saber nada, o sea, del coachee. Sí, para nosotros, no Sí, necesariamente para el coachee, pero para nosotros como coaches, sí. pero puede ser que en el coachee a lo mejor esté generando cierta, no sé, resistencia de que sea alguien que me conoce y abrir Seguramente. persona, Y, puede ser. y más si me dicen que hay mucha línea jerárquica, ¿no? Encuentro Claro, en sí. las empresas. Sí, Alguien que está en un nivel inferior a mí vea mis debilidades cuando yo tengo que mostrarme completamente diferente, claro. seguro o Ahora, ¿esto a qué condición de las 5 que acabamos de mencionar le pega? confianza. Totalmente. Totalmente. Entonces, ahí, Jimena, si tú detectas eso, lo que necesitas es trabajar la confianza antes de comenzar la sesión. Incluso puede ser que necesite pasar toda la primera sesión para que el cliente se dé cuenta, tu jefe se dé cuenta que no peligra, que no va a pasar nada. Y entonces poco a poco se empiece a abrir. Ok. A mí me ha pasado en sesiones que yo hago públicas, es decir, donde hay gente como en el caso de ustedes, que a veces tuvimos como si fueran 3 sesiones en una, donde el coachee empieza hablando muy superficialmente, como poniendo a prueba, porque todavía no hay confianza. Pero luego encuentra algo, le interesa, y entonces casi que se regresa a volver a platicar, pero desde otro nivel más inferior, o sea, más interno de confianza.
Y luego ya realmente se va al objetivo, a lo que realmente le interesaba. ¿No? Pero es porque se fue trabajando la confianza. Bueno. Y luego ya viene la parte de la sesión de coaching, que es generar el objetivo del proceso. Hay una tercera parte que es posterior a la sesión y que puede ser en ese mismo momento o en otro momento donde tú ya le entregas un presupuesto y un plan de trabajo. Esto es una sugerencia, ¿eh? O sea, esto es como yo lo trabajo. En ningún lugar dice que así se tiene que hacer a fuerzas, ¿no? Es como a mí me funciona. Eso puede ser en el mismo lugar o puede ser que yo se lo mande por correo electrónico después, donde ya le doy el presupuesto, el plan de trabajo, porque yo esa primera sesión normalmente la doy gratuita. Y la doy gratuita para que conozca la metodología y la experimente. Entonces ya así se puede convencer más fácilmente. Si entra el proceso, entonces ya la cobro. Si no toma el proceso, no se la cobro, ¿no? Y ya, hay un acuerdo de trabajo, puedes cobrar ya sea anticipadamente, que es lo sugerible es que siempre te paguen todo por anticipado, pero pues la realidad es que no todos los clientes están dispuestos. Hay quienes te pagan la mitad del proceso o te pagan sesión por sesión. Y tú para identificar el plan de trabajo, claro, detectas las necesidades en la primera sesión, defines la meta a llegar quizás en las 9 sesiones y qué temas o qué objetivos vas trabajando entre la sesión 3 a la 9, si esto se va desarrollando poco a poco. ¿Cómo haces ese plan de trabajo? Claro, el plan de trabajo básicamente es un calendario, ¿no? O sea, es definir que se va a trabajar esta metodología, pero puede ser que también hayas detectado que junto al coaching se necesita hacer, por ejemplo, team building, o se necesita hacer algo de consultoría, y eso forma parte del plan de trabajo completo, okay. ¿no? Y simplemente en lo que respecta al coaching es, el objetivo del proceso es esto, y vamos a trabajar tantas sesiones en tanto tiempo hacia ese objetivo. Cada sesión irá saliendo el objetivo de sesión. Eso tú no lo puedes predecir, ni el cliente. Okay. También eso que dices es muy bueno que pongas ahí la lupa, porque hay algunos coaches que ya a priori trabajan todo el proceso. Dicen, en la sesión 1 vamos a ver esto, en la sesión 2 vamos a ver, digamos, tu liderazgo, en el tercero tu comunicación, en el cuarto tus valores, en el quinto tu compromiso, o sea, ya tienen todo el esquema. Bueno, pero esto es plenamente directivo, obviamente. Ok. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, está bien. Solamente, no sé Sí. si tenga que ver con el tema, ¿cuánto tiempo es recomendable hacer entre una sesión y otra sesión? Yo recomiendo no más de 3 semanas entre sesión y sesión, siendo lo ideal una semana o 15 días. Ok, entonces sí lo puedo hacer semanalmente. Sí, claro que sí. Ahora, imagínate que tú tienes tu sesión exploratoria el lunes y te dice, perfecto, pero nada más sale con el objetivo, obviamente, de proceso. Tú al día siguiente o el miércoles, o sea, 2 días después, tú podrías hacer la primera sesión también. No a fuerza tienes que esperar 15 días ni una semana. Ahora, ¿por qué hay que esperar entre sesión y sesión? Pues porque hay que dejar que el coachee haga su tarea, la tarea que él se impuso, ¿no? Porque si cada 3 días van a estar platicando, entonces no va a quedar mucho tiempo para que el coachee accione. Por eso yo recomiendo una semana a 15 días. Pero también si hay vacaciones, si algo se le cruza, no es grave que sea 3 semanas entre sesión y sesión. Ahora, ya un mes entre sesión y sesión, a mí me parece que se diluye mucho el esfuerzo. No que sea imposible, pero es más difícil, ¿no? Bueno, ahora, de la sesión 1 a la sesión N, ¿no? La que sea, puedes haber vendido 9 sesiones, 12, 15, 20, 3, no importa. Aquí todas van a ser lo mismo. De acuerdo al objetivo del proceso, él va a elegir el objetivo de la sesión que va a trabajar y tú vas a aplicarle el GROW y las metacompetencias. Esto es dentro del esquema humanista, acuérdense siempre, ¿no?
a partir del siguiente módulo ustedes van a aprender otras cosas que les pueden complementar o les pueden ampliar el panorama. El objetivo básicamente es que el cliente al final de la sesión obtenga esto que se propuso, ya sea su plan de acción, su objetivo intrasesión, o que después haga el extra sesión. Y a partir de la segunda sesión se trabaja el modelo REGROW que decíamos, incluyendo revisión y evaluación. Y la separación entre sesiones la determina el coachee. Sin embargo, se recomienda que no sea antes de una semana ni después de 3, como les platicaba. ¿Sale? Las sesiones, lo ideal también es que sean de 50 minutos. Yo les platicaba en mi experiencia que las primeras sesiones que yo hice duraban entre hora y 15, a veces hora y media. Ya sesiones no exploratorias, sino normales, ¿no? Esto tenía que ver con que yo le dedicaba mucho tiempo a la fase R. Y en el momento en que cambié el enfoque de la R, no que me platicara todo lo que sabía o todo lo que tenía que contarme sobre su G, sino que me platicara lo que no sabía, entonces reduje mucho el tiempo. ¿Sale? Y aquí llegamos entonces a la pregunta que me hacía Mónica. Yo la sesión de medio proceso, yo la divido en dos. Una parte consultiva y una de coaching. En la consultiva, yo básicamente reviso los avances que tenga el cliente de acuerdo a métricas que hemos establecido o tal vez objetivos. Y ya en la fase de coaching, ahora sí, le damos continuidad al proceso. Pero es una sesión sobre el proceso de coaching. No exactamente sobre el objetivo. En otras palabras, esta sesión es para ¿cómo vas? ¿Te está funcionando hasta ahorita como lo estamos haciendo o necesitas hacer algún cambio? O sea, ¿qué debes de hacer o qué debemos de hacer diferente a partir de la siguiente sesión y hasta que terminemos? Y ya, yo con esto hago un informe para el coachee y si hay el patrocinador, es decir, quien paga el proceso y que no toma el proceso, eso es un patrocinador también para esa persona, ¿no? ¿Alguna duda? No, está bastante claro. Okay. La sesión de cierre, yo hago dos tipos de sesiones de cierre. Una es la sesión que es de coaching y la sesión que es como de informe, la consultiva, igual que la otra, ¿no? Una de coaching y una de consultiva. Entonces, en esta última sesión, donde se realiza el cierre, básicamente tú tienes la finalidad de obtener qué aprendió y generar un plan de mantenimiento, así como una evaluación. Acuérdate que tú como coach, tú lo que vendes es autoaprendizaje. Es un proceso para el autoaprendizaje. Los resultados los pone el cliente. Si estuvieras desde un objetivo pragmático, entonces venderías la obtención de los resultados, la consecución de esos resultados. Y si estuvieras desde un ontológico, lo que venderías sería la transformación, el cambio del observador. Entonces, aquí yo lo que te propongo básicamente es revisar, dame un segundo que ahí veo que se me fue una palabra, ya la quiero corregir. Revisar, un segundito, ahí está. Los resultados obtenidos, ¿cómo te fue? ¿Lograste lo que querías o no lograste lo que querías, ¿no? Reflexionar sobre lo aprendido. ¿Qué fue lo más valioso que aprendiste en todo este proceso? Y yo, en lo particular, solicito retroalimentación de mi desempeño como coach y también del proceso. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? A mí esto de la evaluación me ha servido mucho porque me ha servido sobre todo para ir afinando mis servicios. Yo te puedo decir que todavía el año pasado no lograba llegar al 10 y este año ya lo he hecho. Pero son por ajustes que todo el año pasado estuve haciendo y por la retroalimentación que me van dando los coaches, ¿no? Y bueno, con ello envío o entrego un informe, pido que me lo firmen de Bobo, acá decimos al visto bueno, que es como ya su liberación, ¿no? Y podemos incluso explorar la continuidad del proceso. Oye, ¿qué quieres que hagamos después de esto? Hay quienes quieren seguir, hay quienes quieren un break, hay quienes quieren otra cosa.
En el caso de que exista un patrocinador del proceso, se sugiere que participe en esta sesión posterior en la que se le presentará un informe con los resultados del proceso de acuerdo a la sesión de cierre. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que primero tengo la sesión con el cliente, ahí él me evalúa, hago el informe y luego hago la otra sesión que les decía, ya como más consultiva, con el patrocinador. Ahí ya la conversación no es de qué aprendiste, sino esto es lo que logró el coachee y yo dejo que le exponga. Y ahí es donde puedo también explorar qué podemos hacer después, ¿no? Ya en modo venta, otra vez. Una pregunta, Luis. Sí. Volviendo a lo anterior, sí. En el envío y entrega de informe, básicamente, ¿qué contenido lleva ese informe? Porque pienso que habrán cosas que sean muy íntimas del coachee, entonces me queda esa duda. Claro. ¿Qué lleva? Yo en mi informe pongo las mediciones de inicio, de medio y de fin sobre los objetivos, pongo los aprendizajes, pongo su plan de mantenimiento, básicamente, ¿no? Los aprendizajes desde el punto de vista del coachee. O sea, sí, obviamente. Sí, totalmente. Entonces, darnos un ejemplo, por ejemplo, como ¿Por qué no les mando un par para que ustedes lo puedan ver? Chévere, ahorita, gracias. por lo pronto, quédate que estas son las secciones que yo le pongo al material. Y yo con mucho gusto te doy unos informes reales. Déjame quitarle nada más la información que es confidencial. Yo con todo gusto, porque efectivamente no le vas a decir al patrocinador las cosas como íntimas, ¿no? Bueno, para empezar no le cuentas nada de R ni de O. Tú le cuentas de G y los resultados de G. ¿Qué es lo que él ha logrado? Y obviamente los aprendizajes sí, esos son parte de R. Entonces, en ese sentido, sí le cuentas de R, pero ¿qué aprendió? Y en las palabras del coachee, y para mí siempre yo pido que me lo autoricen antes de compartir. Ok. ¿Sale? Gracias, gracias. Y en el seguimiento y mantenimiento, yo lo que les recomiendo es siempre estar ahí al pendiente del cliente. Escribirle de vez en cuando, cómo vas, cómo estás, simplemente pues para estar ahí. Puede servir tanto de la parte comercial, te pueden volver a contratar o te pueden recomendar, como simplemente pues por la parte humana, ¿no? Porque se genera ahí una relación entre tu cliente y tú y es bueno estar al pendiente, ¿no? En algunos casos también, como parte de un paquete, tú puedes ofrecer una sesión de mantenimiento, tal cual, o sea, eso ya lo vendiste. ¿Qué quiere decir? Que después de que se acabe el proceso, 2 meses después o el 20% o 50% del tiempo que duró el proceso después, puedes tener otra sesión para ver si los resultados se mantuvieron o qué pasó, ¿no? Ok, pues con eso estamos llegando hacia el final de esta clase, digamos, complementaria. Yo les pongo aquí algunas de las cosas que vimos, que estas imágenes que les pongo les emiten, digamos, o les refieren a algo del curso. ¿Se acuerdan de algo de esto? Lo del coche era del coach, del inicio de la palabra coach. Sí. Coach, que era, que trasladaba en la carpeta. La de la bicicleta no recuerdo. Sócrates. Este de aquí, este cuadradito, era sobre la relación de cuando uno tiene tiempo de aprender y tiene predisposición, ¿era? Era el tipo de conocimiento a trabajar, si era tácito o técnico, y por otro, el tiempo para aprender, la urgencia, ¿no? Si había suficiente tiempo o no. Muy bien. Lo de la mente, no recuerdo muy bien. Por acá están Tim Galway. Ajá. Te recuerdo el nombre. Ok. Antes de Tim está John Whitmore, el del modelo Grow. Y antes están los dos exponentes más importantes de las otras dos corrientes. Es decir, está
Rafael Echeverría dentro del ontológico y Thomas Leonard dentro del norteamericano. Ajá. La parte de las mentes, ¿nos recuerdas, Luis? Tenía que ver con los tipos de conocimiento técnico y tácito, Ah, ya. ¿no? Ya. Además de todo lo que hablamos de paradigma, aprendizaje y todo esto, ¿no? Ajá. Que Todo ese primer día. Se puede aprender, se puede aprender mientras que el tácito uno tiene que vivirlo, experimentarlo, hacer lo propio, ¿no es cierto? Ajá, incluso podrías decir que el técnico se puede enseñar, pero el tácito solo se puede aprender. Ok. Uh-huh. Muy bien. Ahora, si yo les hago como un marco metodológico sintético de todo lo que vimos y todo lo que ustedes aprendieron en ese módulo, vimos todas las condiciones idóneas para el coaching, todo lo que ya mencionamos, ¿no? Motivación, responsabilidad, confianza, todo eso ya está. Vimos las 3 metacompetencias, la percepción fenomenológica, el espejeo, las preguntas enfocadas. Vimos el modelo GROW ampliamente. Y entrelazándolos vimos el tema de la no directividad. Vimos el proceso, ¿no? Desde la sesión exploratoria hasta la sesión de cierre. Sabemos, hasta ahorita no lo vimos a profundidad, pero esto es importante que ustedes tomen en cuenta que hay que hacer un acuerdo de coaching, hay que trabajar en los informes que ya platicamos y que yo les voy a mandar un ejemplo, y que existen herramientas que puedes utilizar. El capítulo que yo escribí en el libro de Coaching Humanista es solo sobre herramientas. Y esto también yo lo doy como otro módulo, a ver si algún día tenemos la oportunidad de encontrarnos en ese módulo de herramientas. Okay. Y en la base está la conciencia, la creatividad, la confianza y la autoconfianza, y la libertad y la responsabilidad. Entonces, pues esto es de manera muy resumida lo que vieron a nivel metodológico. Ahora, a nivel histórico, vimos la mayéutica de Sócrates, los estados de aprendizaje de Platón, ¿se acuerdan del inconsciente incompetente hasta el competente inconsciente? Ajá. ¿No? De lo del carro, que eran 4 cuadritos, digamos, y que la teleología de Aristóteles, que el ser humano se mueve por objetivos. Vimos la fenomenología, vimos de la psicología humanista la terapia no directiva de Rogers, esta idea de Maslow de trabajar con personas sanas que quieren crecer, cuestiones de conciencia y autocreencia, ¿no? Los paradigmas, ¿no? La búsqueda de un estado mejor, del constructivismo, centrarnos en crear oportunidades de aprendizaje, no en enseñar, ¿no? Del juego interior vimos el yo 1, el yo 2, y la fórmula de P es igual a P menos I. Y de los contemporáneos vimos el modelo GROW de Whitmore, Fine, Alexander, el modelo T de Miles Downey, el coaching no directivo de Ravier, y vimos el directivómetro y las condiciones para la no directividad por parte mía. Y entonces con esto quiero cerrar. ¿Tú con qué te quedas? De todo el módulo. Te pregunto. Quisiera que me respondieras. ¿Tú? Perdón, yo estoy aquí con las pequeñas mías. Ya. Bueno, a mí me gustaría profundizar un poco esto del juego interior. Ajá. Para... ¿Tú dices acá? Perdón, sí. ¿Me dices que me preguntaste de esto o de todo el módulo? Yo preguntaba, ajá, ¿con qué te quedas? O sea, ¿qué fue lo más útil que tú te quedaste de todo el módulo? ¿Se acuerdan que yo les pregunté aquel momento? Digamos, estas últimas láminas las vimos, pero me gustaría volver a preguntar ya a 2 semanas de distancia. ¿Qué fue hasta ahorita lo más útil que tú te quedaste del módulo? Bueno, para mí algo súper importante que yo no conocía es este nuevo coaching de la no directividad, ¿no? Porque de alguna manera con las capacitaciones y lo que yo he seguido, siempre es el consultor quien va dirigiendo, ¿no? Entonces me parece
súper importante esto de la fenomenología, de lo del espejo, y a través de las preguntas, el hacer que sea un autoaprendizaje. Eso me parece súper importante. Perfecto, gracias, Jimena. De tu lado, Mónica, que ahorita a la distancia, ¿tú qué ves que fue lo más útil con lo que te quedaste? Bueno, y yo me acuerdo que cuando tuvimos la primera clase hablábamos de qué queríamos aprender y yo había escrito cómo. Entonces, me queda bastante claro ya una vez conociendo el modelo de Grow, porque yo antes pensaba que el coaching era solamente el arte de hacer buenas preguntas. Ajá. Pero no es solamente eso, o sea, hay algo atrás de eso. Sí. El generar más conciencia, o sea, el verse hacia uno mismo, creo que es lo que más me ha gustado. Y bueno, creo que tengo más claro ahora con la última parte que vimos de cada una de las etapas del coaching, está más claro cómo que yo me había preguntado desde el inicio. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Mónica. Esta lámina se las puse aquella vez también de la frase de Jim Quick, ¿no? De que si el huevo, se rompe por una fuerza externa, se acaba la vida, pero si se rompe por una fuerza interna, la vida comienza. Que las mejores cosas siempre comienzan desde adentro. Y obviamente esta idea nos guía mucho a los coaches, que creemos que lo mejor debe venir desde adentro de la gente, en todo sentido. Estas son algunas de las referencias que utilicé para el módulo y pues yo permanezco a sus órdenes. Con esto terminamos lo que nos faltaba del módulo. Lo voy a poner a su disposición para que lo puedan mirar cuantas veces quieran. Y bueno, ahí tienen mis datos por lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Dime. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuántas sesiones de coaching son recomendables? Mínimas. Pues realmente varía mucho y tiene que ver con el tipo de objetivo y el tiempo de aprendizaje que tiene el cliente, así como su nivel de madurez. Yo te decía que yo, digamos, lo mínimo y lo máximo que he hecho, mínimo son 9 sesiones en 3 meses y máximo han sido alrededor de 12 o 15 sesiones en 6 meses. Ok. Y en medio, obviamente, está también 4 meses con sesiones quincenales o semanales, ¿no? Ok, pregunto esto porque podría pasar de que un cliente, un coach venga y con 3 sesiones diga, ¿sabe qué? Logré lo que quería, logré lo que necesitaba y ya, no necesito más. Puede suceder. Está perfecto. O sea, digamos que el coach ahí ya se siente satisfecho. A lo mejor el vendedor no se siente tan satisfecho, el vendedor en ti. Porque dices, híjoles, pues todavía le puedo. Pero entonces ahí tú puedes decirle, oye, ok, pues ya lograste esto. ¿Por qué vamos a hacer en las sesiones que nos faltan? ¿No? O sea, ¿cuál seguiría tu siguiente reto? O cómo podemos subirle esto de nivel, cómo lo hacemos más interesante para ti, etcétera, etcétera. ¿No? Ok. Sí. Listo. Gracias, Luis. ¿Alguna otra duda que se les haya quedado? Sí, bueno, yo siempre tengo esta duda que la mayor parte de las personas, bueno, si es que no tienen empoderado sus decisiones, sus objetivos por falta de actitud y dentro de eso los valores, ese impulso, esa motivación. Y como te decía, muchas veces esas personas no logran ver eso. Tú tienes aliados estratégicos como un psicólogo, como alguien más para que canalices esa parte actitudinal a una persona y de ahí regresa. Sí, siempre es bueno tener aliados de este estilo. Ahora, yo lo que te puedo decir es que utilizando estas bases metodológicas que les he compartido, funciona. Porque las personas son, o sea, no nada más es una lámina que suena bonito. Entonces, esto es algo en lo que yo creo verdaderamente y lo he comprobado. Claro, es una metodología, ¿no? Claro, sí. Que una vez que le pones en práctica y generas la experiencia, logras darle esa vuelta. No, y las personas son naturalmente responsables. Entonces, a lo mejor lo único que le ha pasado a esa persona es que no, en su vida no le han dado suficientes
oportunidades de elección o no las ha querido tomar. Pero en el momento que como coach lo pones en esa circunstancia, poquito a poquito la persona empieza a ejercer esa capacidad. Es como si tuviera piernas, pero nunca ha caminado. Y ya lo levantas, ¿no? Siempre gateó toda su vida. Entonces, no, ya estás grandote, ya puedes caminar. A ver, párate, ¿no? Consíguelo y poco a poco empieza a ejercer esos músculos de la creatividad, la conciencia, la responsabilidad, la confianza, la libertad. O sea, todos esos valores que yo les puse en esta lámina de aquí. Voy para atrás. En esta lámina. Esos, todos los valores de abajo, esos, mientras sean trabajados correctamente, la persona se vuelve muy completa. O sea, si se da cuenta, y se da cuenta de que se da cuenta, y se da cuenta cada vez de más cosas, bien. Si esto le va a llevar a ser creativo, y como va a ser creativo, va a tener mejores opciones. Ahora, si se trabaja la confianza entre el coach y el coachee, te va a contar todo lo que haya que contarte para poder tener esa conciencia. Pero también va a cobrar confianza cada vez más y se va a sentir más empoderado y va a tomar mejores decisiones, ¿no? Claro. Y siempre se va a dar, o sea, porque es naturalmente libre y por lo tanto responsable. O sea, esto para mí es una cosa súper valiosa y es algo que ya tenemos los seres humanos, pero que no lo ejercemos, porque vivimos bajo el paradigma de tú dime qué hacer, ¿no? Yo no quiero tomar control de mi vida. Entonces, en el momento que la gente toma control, cosas maravillosas le suceden. No recuerdo si tú decías que si trabajas con lecturas o con videos o no lo haces. Regularmente no. Más bien yo lo que procuro, si me dicen o me preguntan ya muy insistentemente de algo, pues a lo mejor con tal de atender esa solicitud, pero procuro no estarles yo integrando información, ¿no? Yo les platicaba que hice este método de los boletitos de directividad para clientes que yo trabajo por primera vez y que a lo mejor todavía le falta madurez, digamos, en su toma de decisión, ¿no? Que todavía necesita que le digas qué hacer. Entonces yo les doy 3 boletitos mágicos que en todo el proceso los pueden utilizar cada uno una sola vez. Cada uno sirve para cosas distintas y pues digamos que lo usan como un último recurso cuando se sienten atorados. Y yo esto lo retomo de John Whitmore porque ahí lo que detectamos es, lo que detecta John Whitmore es que la gente puede tener mucha interferencia por miedo, por inseguridad, por desconocimiento, y entonces así no puede trabajar el coach, por esa interferencia. Entonces hay que bajar esa interferencia y no pasa nada, de acuerdo a Whitmore, con romper la barrera de la directividad, siempre y cuando sea para que la persona vuelva a recuperar esa confianza y siga tomando decisiones por sí misma, ¿no? En la medida que tú trabajas más con un cliente, natural y solamente se va haciendo más responsable, porque ya se va acostumbrando a tomar decisiones. Y entonces llega el momento donde ya no necesitas. La otra condición es, imagínate que te pide una lectura, un libro o algo, pero que no altera en nada su objetivo. Ahí sin problema. Pero si su objetivo es mejorar en su comunicación gerencial, digamos, y te pide un libro sobre técnicas para la comunicación gerencial, ya está haciendo consultoría, claro. Sí, hay un poquito de eso, ¿no? Entonces, yo le invitaría a que lo buscara, o más bien le haría 2, 3 preguntas para que vea cómo puede por sí mismo encontrarlo, y es mejor. Ahora, si quiere quemar su boletito, pues que lo queme con eso. Luego se va a dar cuenta que no necesitaba hacerlo, seguramente, y no lo va a volver a hacer. Claro, perdón, yo esa parte de los boletitos quizás estaba aquí con otra cosa. Dentro de esos 3 boletos que les das, puedes darle un video, le haces consultoría. Sí, tú puedes hacerlo como tú quieras. Yo como lo hago, haz de cuenta, yo les doy consultoría, mentoría o capacitación. Ok. Le digo, no se los pongo en palabras muy técnicas, nomás le digo, con este boletito, yo te puedo decir lo que yo haría en tu lugar, mentoría. Con este boletito, yo te puedo enseñar cómo se hace, ¿no? Con capacitación. Con este boletito,
yo te digo como la respuesta o el resultado, si es que yo la sé, ¿no? Consultoría. Ok, muchas gracias. Bueno, pues qué gusto nuevamente haberlas escuchado, saberlas que están bien y pues que me acompañaran hasta este punto. Deseo que les haya funcionado lo que hayamos visto. Y bueno, ya les dejé mis datos para cualquier duda que tengan. Estoy a sus órdenes. Las dejo ya que nos vayamos todos a dormir, cenar, si no lo han hecho. Les mando un abrazo desde Puebla y si alguna vez vienen para acá, no duden en escribirme o en hablarme. Perfecto, gracias Luis por compartir todos tus conocimientos con nosotros y bueno, tu experiencia también. Estoy a sus órdenes. Que disfruten mucho el resto de la certificación, que viene todavía lo mejor. Listo, muchas gracias, Luis. Gracias. Bye, bye. Estamos en contacto. Claro que sí. Abrazos, abrazos. Gracias, una buena noche. Bye. Chao, Moni. Chao, Jimé. Chao.